La inclusión de elementos de instalaciones en los modelos BIM supone un paso necesario para la completa definición y coordinación de todos los elementos presentes en un edificio. En el caso del modelado MEP, el paso de un sistema de trabajo basado generalmente en diseños y en trazados esquemáticos a uno basado en la definición completa de los elementos supone un salto cualitativo enorme al mejorar de forma sustancial la capacidad de coordinación entre disciplinas. Además, la inclusión de toda esta información adicional sobre nuestro diseño de instalaciones convierte a nuestro modelo BIM en una potente herramienta de análisis y de simulación que puede mejorar de forma sustancial el diseño de la instalación y en última instancia optimizar el consumo de energía a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, sin menospreciar, por supuesto, el valor que toda esta información tendrá tanto para los futuros usuarios como para los operadores encargados del mantenimiento futuro del edificio y de sus sistemas. Si utilizamos como ejemplo una instalación de climatización, al trabajar con un modelador BIM dejamos de trabajar con simples líneas que representan conductos o equipos para empezar a definir secciones, trazados precisos, relaciones entre elementos o sistemas, información de fabricantes. En definitiva, aplicamos los mismos principios de preconstrucción que indicábamos para los elementos arquitectónicos al mundo de las instalaciones. Desde el punto de vista de los requisitos, el diseño de instalaciones supone el trabajo con multitud de requisitos, ya sean derivados de las normativas de aplicación, establecidos por los criterios de calidad del promotor o requeridos por las especificaciones de los fabricantes de los diferentes sistemas o equipos que conforman el edificio o la infraestructura, y por tanto, una de las funciones que deberá acometer el proyectista encargado de desarrollar el modelo MEP será la inclusión de dichos requisitos en el propio modelo BIM. Este volcado de requisitos puede acometerse mediante dos estrategias básicas: la inclusión directa a través de programas especializados que contemplen parámetros relacionados con el diseño MEP, siendo esta la opción más completa y quizás la más integrada, o mediante la inclusión indirecta a través de vínculos que relacionen de manera biunívoca elementos de un modelo MEP con documentos externos que proporcionen información sobre dichos requisitos, bien sean hojas de cálculo, normas UNE, fichas de fabricantes, etc. Una práctica que podríamos considerar menos integrada, pero que es igualmente válida para modelos en los que tengamos una menor exigencia de contenido documental o informativo. Gracias a esta inclusión de requisitos en el propio modelo, el proyectista tendrá a su disposición, haciendo uso de los programas adecuados, de un modelo que le permitirá comparar los valores objetivos con los valores de diseño, de forma que se pueda verificar el cumplimiento de dichos objetivos por parte de los sistemas MEP proyectados. Una vez establecidos los requisitos del proyecto, el diseñador comenzará a trabajar con el propio diseño y en el trazado de las instalaciones con la precaución de diferenciar y de separar cada uno de estos sistemas. Incluso, en función de la complejidad o extensión del proyecto, podrá optar por desarrollar modelos BIM independientes para cada una de las subdisciplinas de instalaciones, manteniendo, eso sí, la coordinación y coherencia entre todas ellas. El modelado se debe desarrollar siempre utilizando objetos que se correspondan con los elementos reales de la instalación: tuberías, terminales, conductos, maquinaria, ya sea mediante el uso de objetos genéricos, normalmente en fases tempranas de diseño, o mediante la selección de elementos comerciales concretos en fases de ejecución, de construcción o de mantenimiento. El uso de objetos que representen elementos reales de la instalación no supone, eso sí, de forma necesaria la obligación de desarrollar modelos a escala 1:1 con la definición de todos sus elementos. El proyectista deberá determinar, bien sea en base a su experiencia o a los requisitos establecidos por el cliente, el nivel de definición y contenidos necesarios para el uso específico al que está destinado ese modelo. La elaboración de planos de instalaciones no se realizará siempre como una traslación directa de un modelo 3D en vistas 2D,
Es necesario que el proyectista aborde esta tarea de generación de documentación planimétrica como un proceso separado del modelado BIM de la instalación, ya que en la mayoría de las situaciones la planimetría estará destinada a la puesta en obra de la instalación y por tanto sus requisitos de información y anotaciones no tienen por qué coincidir con la información que será necesaria en un futuro para el mantenimiento de dicha instalación, por ejemplo. El modelo BIM, con toda su información y coordinación entre disciplinas, es la base para el desarrollo de la planimetría. Es evidente. Sin embargo, siempre debe existir la labor del proyectista de cara al filtrado, a la selección y a la representación de dicha información para que el documento final, esos planos, sirvan de forma precisa para su cometido. Por tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores sobre el contenido de un modelo BIM de instalaciones, nos encontraremos con una consecuencia lógica que supone un verdadero salto cualitativo en el diseño integrado de edificios: la coordinación. Bien sea esta coordinación entre diferentes subdisciplinas de instalaciones, como puede ser la subdisciplina mecánica, electricidad, fontanería, etc., o bien entre las grandes disciplinas, arquitectura, estructuras e instalaciones, y, en definitiva, lo que llegamos es a que todos los elementos incluidos en un modelo BIM están obligados a entenderse entre sí y a mantener esa coordinación espacial que permita la correcta puesta en obra del proyecto. Esta coordinación, que tradicionalmente se llevaba a cabo de una forma manual en la fase de proyecto y que inevitablemente trasladaba ciertos errores a obra, es posible ahora realizarla de forma efectiva en fases más tempranas de diseño, mejorando los resultados y reduciendo los posibles errores y sobrecostes asociados en las posteriores fases de ejecución y de mantenimiento. Pese a que muchos programas ofrecen capacidades de cálculo, cuando hablamos de modeladores MEP debemos pensar principalmente en herramientas capaces de integrarse en un flujo de trabajo colaborativo, en definitiva la base de la metodología BIM, y que nos deben permitir definir con total precisión los elementos que componen las diferentes instalaciones. La elección de uno u otro software dependerá en gran medida de los siguientes factores. En primer lugar, de la interoperabilidad. Buscaremos herramientas que permitan ese intercambio de datos fluido con el resto de disciplinas, ya sea mediante el uso de estándares abiertos como IFC o mediante el uso de plugins específicos. Por otro lado, deberemos evaluar la capacidad. No todos los modeladores de instalaciones abarcan la totalidad de las siglas MEP, ni con la misma calidad, ni con la misma complejidad. Y por último, respecto a la localización, aunque hemos comentado anteriormente que el modelado no implica necesariamente el cálculo dentro del mismo programa, sí es cierto que disponer de un programa adaptado a la normativa local nos facilitará mucho nuestro trabajo a la hora de definir y determinar, de proyectar esas instalaciones. Revit, desarrollado por el fabricante Autodesk, supone una solución 100% BIM que integra tanto un modelador de elementos arquitectónicos como un modelador MEP y de estructuras. Sin embargo, sus capacidades MEP no están a la par de la disciplina arquitectónica, pese a ofrecer una solución correcta para el modelado, que no de cálculo, de instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería. Diseñado desde sus cimientos pensando en un flujo de trabajo BIM, Autodesk es uno de los programas con mayor presencia internacional y nacional. Cipe, desarrollado por el fabricante español Cipe Ingenieros, es todo un veterano del software enfocado al sector de la construcción. Desde hace años está haciendo una apuesta potente por la interoperabilidad y el intercambio de información entre programas basándose en el estándar abierto IFC. Cipe ofrece una completa colección de programas sumamente especializados y conectados entre sí, y su principal fortaleza es la integración de una herramienta tanto de cálculo como de modelado adaptada a multitud de normativas nacionales entre las que se encuentra España. Archicad, desarrollado por el fabricante Graphisoft, perteneciente al grupo Nemetschek, es considerado el primer modelador arquitectónico BIM de la historia y desde 2008 incluye un plugin
denominado MEP Modeler, para el modelado y la importación de elementos MEP. Con una implantación global moderada, estamos ante una solución todo en uno a considerar. Y por último, DDS-CAD, desarrollado por el fabricante Data Design System, perteneciente al grupo Nemetschek, es un potente software de cálculo y modelado de instalaciones MEP, con un pasado basado en CAD, pero que está evolucionando para integrarse en flujos de trabajo BIM basados, de nuevo, en el intercambio de información IFC. El principal hándicap que podríamos encontrar en este programa es su falta de adaptación a la normativa de cálculo española.